Hay algo en Ángela Aguilar que tiene a todo internet completamente desconcertado y no, esta vez no estamos hablando de una canción, ni de un vestido, ni de una polémica cualquiera. Estamos hablando de un cambio tan evidente, tan extraño para muchos de sus seguidores que las redes llevan semanas preguntándose exactamente lo mismo. ¿Qué está pasando realmente con Ángela Aguilar? Porque si has visto sus últimas fotos, sus apariciones recientes o incluso la forma en la que se comporta frente a las cámaras, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué muchas personas creen que detrás de esta transformación hay algo mucho más fuerte de lo que imaginábamos, y cuando veas todo el panorama completo, no lo vas a poder creer. Durante años, Ángela Aguilar fue vista como esa artista joven, elegante, tranquila, siempre sonriente, siempre segura de sí misma. Literalmente creció frente a los ojos del público. Desde muy pequeña estaba cantando en escenarios enormes, dando entrevistas, cargando con el apellido Aguilar sobre los hombros y convirtiéndose en una de las voces más reconocidas de la música regional mexicana. Y aunque mucha gente la admiraba por su talento, también hubo algo que nunca la dejó en paz: la presión constante de internet. Porque una cosa es ser famosa y otra muy distinta es crecer mientras millones de personas opinan sobre absolutamente todo lo que haces. Sobre cómo te ves, cómo hablas, cómo te vistes, cómo sonríes, cómo te maquillas. Imagínate vivir así desde adolescente. Cada foto analizada, cada video convertido en tendencia, cada gesto convertido en meme. Y aún así, Ángela parecía manejarlo bien, o al menos eso pensábamos. Pero todo empezó a cambiar poco a poco. Primero fueron pequeños detalles que algunos fans notaron. Fotos donde se veía diferente, una expresión más seria, una actitud menos espontánea. Después vinieron los comentarios sobre su apariencia física, que si había bajado de peso, que si se veía cansada, que si ya no transmitía la misma energía de antes. Y como siempre pasa en redes, bastó una sola publicación para que todo explotara. La gente comenzó a comparar imágenes antiguas con las actuales. Videos virales en TikTok aparecieron por todas partes hablando del antes y después de Ángela. Algunos aseguraban que simplemente estaba madurando. Otros decían que algo emocional le estaba afectando muchísimo. Y ahí fue cuando el tema dejó de ser simple chisme de internet para convertirse en algo que realmente empezó a preocupar a muchos seguidores. Porque no era solo el físico, era la mirada. Muchos fans comenzaron a decir exactamente lo mismo: ya no se ve feliz. Y eso pegó fuerte, especialmente porque Ángela siempre había proyectado muchísima seguridad. Incluso en medio de críticas parecía mantenerse firme. Pero últimamente hay entrevistas donde se le nota incómoda, seria, como si estuviera cargando algo muy pesado emocionalmente. Y claro, internet hizo lo que siempre hace: empezar a buscar respuestas desesperadamente. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone todavía más intensa. Porque lo que mucha gente no ha conectado todavía es que este cambio no apareció de la nada. Hubo una serie de momentos específicos que empezaron a desgastarla frente al público, y cuando unes todas las piezas, ¿entiendes por qué tanta gente siente que Ángela ya no es la misma? Uno de los golpes más fuertes vino con toda la presión mediática alrededor de su vida personal. Porque cada vez que Ángela aparece con alguien, sonríe diferente o simplemente sube una historia, internet crea teorías gigantescas. Y eso se volvió todavía peor cuando comenzaron las polémicas sentimentales que explotaron hace meses. Las críticas fueron brutales. No importa de qué lado estuviera la gente, había comentarios por todas partes, videos atacándola, publicaciones cuestionándola. Miles y miles de mensajes opinando sobre decisiones personales que ni siquiera conocemos completamente. Y aunque muchos famosos dicen que no leen comentarios, seamos sinceros. Claro que los leen, claro que afecta. Imagínate despertar todos los días y ver que millones de personas están debatiendo si eres buena persona o no, si mereces estar con alguien o no, si cambiaste o no. Eso termina desgastando a cualquiera. Y aquí es donde muchos seguidores empezaron a notar algo todavía más delicado. Ángela comenzó a aparecer menos activa, menos natural, como si estuviera midiendo cada palabra, cada movimiento, cada publicación. Y eso llamó muchísimo la atención porque ella antes tenía una presencia mucho más relajada y espontánea. Hay videos recientes donde incluso se le ve evitando ciertas preguntas o respondiendo con una sonrisa que muchos describen como forzada. Y aunque nadie puede saber exactamente lo que siente una persona por dentro, sí hay algo evidente: la presión alrededor de ella aumentó muchísimo en muy poco tiempo. Y no estamos hablando solo de haters. También hay fans preocupados de verdad, personas diciendo que sienten tristeza al verla tan diferente.
Otros recordando entrevistas viejas donde Angela hablaba sobre la ansiedad que genera vivir bajo la mirada pública, porque hay algo que mucha gente olvida. Detrás del personaje famoso hay una persona real, una chica joven que prácticamente no ha tenido una vida privada normal desde niña. Y justo cuando pensabas que ya entendías todo, apareció algo que hizo crecer todavía más las dudas de Internet. Sus cambios físicos comenzaron a ser tema principal en redes. Cada aparición generaba cientos de comentarios, que si estaba demasiado delgada, que si se veía agotada, que si algo emocional estaba pasando detrás de cámaras. Incluso hubo personas diciendo que parecía otra completamente distinta comparada con la Angela de hace apenas un par de años. Y aquí hay algo importante. Internet puede ser increíblemente cruel con las mujeres famosas, especialmente cuando cambian físicamente. Si suben de peso, las atacan. Si bajan de peso, también. Si se maquillan diferente, problema. Si se ven serias, problema. Literalmente no hay forma de ganar. Pero en el caso de Angela, la conversación fue creciendo tanto que ya no parecía simple crítica superficial. Mucha gente empezó a notar señales emocionales más profundas. Y eso hizo que las teorías se dispararan todavía más. Algunos decían que estaba emocionalmente agotada. Otros que estaba viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Y aunque no hay pruebas concretas sobre muchas cosas que se dicen en Internet, sí existe una realidad imposible de ignorar. La exposición constante termina pasando factura, porque Angela no solo carga con su carrera, carga con un apellido gigantesco. Ser parte de la familia Aguilar significa vivir con expectativas enormes desde el primer día. Siempre perfecta, siempre impecable, siempre fuerte, y mantener esa imagen durante tantos años debe ser agotador. Hay entrevistas antiguas donde se nota claramente cuánto le importa la opinión de la gente, y eso hoy toma otro significado viendo todo lo que está pasando. Porque mientras más crecía la polémica alrededor de ella, más parecía apagarse poco a poco frente a las cámaras. Pero quédate, porque lo que viene ahora explica por qué muchos seguidores creen que el verdadero problema no es físico, sino emocional. Y cuando escuches esto, probablemente entiendas por qué tantas personas sienten preocupación genuina por ella. Hace poco comenzaron a circular clips donde Angela aparece con una energía completamente distinta a la de antes. No es solo la imagen, es la forma en la que mira, en la que responde, en la que interactúa. Incluso algunos fans comentaron que parece estar constantemente a la defensiva. Y eso abrió una conversación mucho más seria. ¿Hasta qué punto las redes destruyen emocionalmente a alguien? Porque pensemos esto por un segundo. Angela pasó de ser vista como la niña talentosa de México a convertirse en uno de los personajes más criticados de redes en cuestión de meses. Y ese tipo de cambio psicológico puede ser brutal para cualquiera. De hecho, muchas celebridades han hablado sobre cómo las críticas constantes terminan afectando su autoestima, su ansiedad y hasta su salud física. El estrés cambia a las personas, las desvela, les quita apetito, las vuelve más cerradas emocionalmente, y algunos seguidores creen que eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Lo más fuerte es que mientras una parte de Internet sigue atacándola, otra parte comenzó a defenderla muchísimo más. Hay comentarios de fans diciendo cosas como se nota que no está bien, déjenla respirar, parece cansada emocionalmente. Y honestamente, cuando ves ciertas imágenes recientes, entiendes por qué la conversación se volvió tan intensa. Porque hay algo en su expresión que mucha gente siente diferente. Y eso conecta emocionalmente con quienes la han seguido desde pequeña. Hay personas que literalmente sienten que crecieron junto a ella, la vieron cantar siendo niña, la vieron convertirse en estrella internacional y ahora sienten que están viendo a alguien tratando de soportar una presión enorme mientras todo Internet analiza cada detalle de su vida. Y aquí viene una parte todavía más fuerte. Muchos creen que Angela intentó mantenerse firme demasiado tiempo, porque públicamente casi nunca explota, casi nunca responde agresivamente, casi nunca muestra enojo, pero a veces el silencio también habla muchísimo, y hay quienes sienten que ese silencio reciente dice más que cualquier entrevista. Sobre todo porque desapareció por momentos de ciertas redes, redujo apariciones y comenzó a mostrarse mucho más reservada. Y claro, eso solo hizo crecer todavía más las teorías. Algunos incluso llegaron a preguntarse si estaba atravesando una crisis emocional fuerte. Otros creen que simplemente está cansada de vivir bajo una lupa constante.
Y sinceramente, después de ver todo lo que ha recibido en internet estos meses, cuesta imaginar que alguien salga completamente intacto de eso. Pero espera, porque todavía falta una pieza importante que termina de explicar por qué este tema explotó tanto. Y es que mucha gente no solo está reaccionando al cambio de Ángela, está reaccionando al contraste. Porque cuando comparas a la Ángela de antes con la de ahora, el cambio emocional parece gigantesco. Antes transmitía ligereza, más seguridad natural, más alegría espontánea. Ahora muchos sienten que hay una especie de tensión constante alrededor de ella. Y eso genera una sensación muy extraña entre los fans. Como si estuvieran viendo a alguien intentar mantenerse fuerte mientras todo alrededor se vuelve cada vez más pesado. Incluso expertos en redes han hablado muchas veces sobre cómo la fama digital moderna puede destruir emocionalmente a las personas, porque nunca existe descanso real. Antes los artistas podían desconectarse, hoy no. Hoy las críticas llegan las 24 horas del día directo al teléfono. Y Ángela lleva años viviendo así. Años. Desde adolescente, con millones de personas opinando sobre absolutamente todo. Por eso tanta gente empezó a ver este cambio con otros ojos, ya no como simple chisme, sino como una señal de desgaste emocional real. Y ojo, esto no significa afirmar cosas que no sabemos. Nadie puede decir exactamente qué ocurre en la vida privada de Ángela Aguilar, pero sí hay algo evidente. Algo cambió profundamente en la forma en la que se muestra al mundo. Y quizá eso es lo que más impacta. Porque detrás de toda la fama, el maquillaje, los escenarios y los millones de seguidores, seguimos hablando de una persona humana, una persona joven, una persona que probablemente también se cansa, se rompe, duda y sufre como cualquiera. Y tal vez por eso este tema conectó tanto con internet, porque mucha gente se vio reflejada en ella. En esa sensación de intentar sonreír aunque por dentro estés agotado, en sentir la presión de cumplir expectativas imposibles, en tratar de sostener una imagen mientras emocionalmente ya no puedes más. Y honestamente, quizá esa sea la verdadera razón por la que todos están hablando de Ángela Aguilar. No por cómo luce, sino por lo que transmite. Porque cuando alguien cambia tanto frente a millones de personas, inevitablemente todos empiezan a preguntarse lo mismo: ¿está realmente bien? Y esa pregunta hasta hoy sigue sin tener una respuesta clara.